Hola a todos, hoy vengo a hablar un poquito sobre el síndrome del dolor regional complejo, un trabajo hecho por Andrea Piano y por Carmen Pérez Garrido. Este será nuestro índice a seguir, con una breve introducción, explicación sobre la fisiopatología, el diagnóstico, cómo se previene, cómo se trata y una pequeña conclusión junto con una bibliografía de donde hemos sacado nuestros datos. ¿Qué es el síndrome del dolor regional complejo? Este síndrome es un síndrome de dolor musculoesquelético que va a estar caracterizado por dolor extremo, persistente, síntomas autonómicos, sensoriales, motores y tróficos que se producen tras un traumatismo o un estrés quirúrgico, sin ser explicable de manera directa por el mismo. Su incidencia es de aproximadamente 20 personas de cada 100.000 habitantes, especialmente relevante en el entorno laboral, siendo una causa frecuente de incapacidad laboral. Puede afectar a personas de cualquier edad, incluyendo a la población pediátrica. Para intentar cambiar la evolución de esta enfermedad tenemos que conocer bien su fisiopatología. En resumen, este síndrome se debe a una combinación de alteraciones de tipo inflamatoria, junto con sensibilización periférica y central, una disfunción del sistema nervioso autónomo y un muy importante componente de autoinmunidad con una cierta predisposición genética. Vamos a desglosarlo en detalle. Tras el traumatismo, el sistema nervioso periférico se encarga de medir una inflamación neurógena que se produce a través de una liberación de neurotransmisores y otros mediadores de inflamación, explicando el dolor y la alodinia que son persistentes y que el paciente sufre. A continuación, se produciría una estimulación del sistema nervioso autónomo, debido a la interconexión entre fibras nociceptivas y las fibras simpáticas, que se traduce en el desarrollo de sensibilidad a las catecolaminas circulantes en receptores nociceptivos, y así contribuimos a la sensibilización periférica. Esto daría lugar a esos cambios de permeabilidad tisular con edema y vasodilatación, con cambios de color y temperatura, junto con sudor. En estas tres primeras fases donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos terapéuticos, ya que las fases que siguen son ya de evolución más crónica, donde hay menos inflamación y donde se producen procesos de sensibilización central con reorganización cerebral. Se va a reducir la representación cortical del miembro afecto, lo cual va a llevar a disfunción de motora de los reflejos, de los movimientos, a falta de conocimiento y en casos más extremos, incluso negligencia. También en esta fase vamos a tener síntomas sensitivos de tipo hiperalgesia o pérdida de sensibilidad. Como hemos comentado antes, en el desarrollo de este síndrome hay un componente de autoinmunidad, con formación de anticuerpos contra el sistema nervioso autónomo, potenciando la inflamación y empeorando aún más los síntomas. No hay un patrón familiar hereditario bien definido, pero sí que se conoce que hay cierta predisposición genética. Comentar además que niveles elevados de estrés, de ansiedad, de miedo o catastrofismo tienen un papel muy importante en el desarrollo rápido de la enfermedad. Estos estados psicológicos contribuyen a la liberación de más catecolaminas, sensibilizando aún más los receptores nociceptivos. El diagnóstico de este síndrome va a ser clínico. Nos basamos en los criterios de Budapest del 2004, que va a dividir los síntomas y signos en 4 categorías. En la categoría sensitiva, con predominio de alodinia y hiperalgesia, con los signos y síntomas de la categoría vasomotora, con cambio de temperatura o color, autonómico tipo edema o submotor, con edema y o cambio en la sudoración o asimetría en la hiperhidrosis, cambios motores o de alteraciones tróficas, disminución del rango de movilidad y o disfunción motora, con temblor, debilidad, distonía y o cambios tróficos en la piel, uñas y vello. Para su diagnóstico necesitaremos las siguientes premisas: presencia de dolor crónico junto con al menos un síntoma referido por el paciente de al menos 3 de las categorías anteriores, junto con al menos un signo que podemos ver o sentir de 2 de las categorías anteriores. También será importante saber que esto va a ser un diagnóstico de exclusión, o en otras palabras, que otro diagnóstico no puede explicar los signos y síntomas que el paciente presenta. Para ello se va a diagnosticar o se va a utilizar en el diagnóstico las pruebas de laboratorio y pruebas de imagen. La idea sería excluir complicaciones derivadas del traumatismo, tales como fracturas, edema óseo y derrames articulares, la presencia de tumores como el osteosarcoma y afecciones inflamatorias tales como la artritis idiopática juvenil u osteomielitis. No existe una prevención primaria respaldada por la máxima evidencia en el momento actual, pero sí que se adopta la administración de vitamina C, alrededor de 500 miligramos cada 24 horas durante 45 días. Esto va a actuar como un agente antioxidante del daño celular generado por radicales libres, sin efectos secundarios importantes asociados. Se administraría tras traumatismo en extremidades distales del miembro superior y inferior o tras cirugía ortopédica en estas localizaciones. A su vez, deberíamos de recomendar la movilidad precoz en estas situaciones. Además, para evitar en la medida de lo posible la aparición y desarrollo de este síndrome, debemos de hacer vigilancia activa de los factores de riesgo y signos de alarma.
Los factores de riesgo para el desarrollo de este síndrome en los miembros superiores van a ser fracturas antebraquiales, mientras que en los miembros inferiores van a ser lesiones del tobillo y lesiones intraarticulares. Independientemente del miembro afecto, ya sea el miembro superior o el miembro inferior, se ha observado que hay mayor incidencia en localizaciones distales, con lesiones de alto impacto, fracturas severas, tiempos prolongados de anestesia general, siendo preferible por lo tanto la anestesia locorregional, con tratamiento quirúrgico frente al conservador, aunque también puede darse tras esguinces o luxaciones que se tratan de esta manera, así como en pacientes diagnosticados de artritis reumatoide o fibromialgia. Los signos de alarma que podrían orientarnos hacia el desarrollo de este síndrome son detectados por el traumatólogo o el médico de atención primaria normalmente. Va a ser dolor desproporcionado en una escala visual analógica en puntuación mayor de 5 en la primera semana del territorio afecto, o un paciente con estrés postraumático elevado. La piedra angular del tratamiento es la rehabilitación precoz, porque todas las medidas que tomemos irán encaminadas a facilitarla. La farmacoterapia está indicada entre el primer y tercer mes de instalación del síndrome, así como el seguimiento por la unidad del dolor, que valorará la agregación de técnicas intervencionistas. Además, en cualquier fase de la enfermedad será recomendable la psicoterapia, donde tiene especial relevancia la terapia cognitivo-conductual, la terapia de aceptación y compromiso, terapia de exposición gradual o incluso el mindfulness. También tenemos que saber que no todas estas terapias suelen ser afectadas por el Sistema Nacional de Salud. Por lo tanto, como estamos viendo, el manejo de este cuadro va a ser multidisciplinar, sistemático y coordinado, para así evitar el paso de un tiempo que va a ser valioso para nuestro paciente. A continuación, vamos a entrar en detalle en el resto de ofertas terapéuticas. En la fase aguda del síndrome, con ayuda del fisioterapeuta se va a realizar ejercicio físico activo o activo asistido, que está enfocado en controlar el edema, en normalizar la postura de los movimientos y en ampliar el rango articular, lo cual nos va a aportar flexibilidad y movilidad, y así recuperaremos la funcionalidad del miembro. Este ejercicio debe realizarse cuidadosamente, persiguiendo el rango feliz, aquel en el cual no se rebasa el umbral del dolor, promoviendo la tolerancia y adhesión a la terapia. Cuando el síndrome está cronificado o para evitar la sensibilización central, los terapeutas ocupacionales van a ofertar la terapia en espejo, la discriminación táctil, imaginería motora, terapia de exposición gradual al dolor y ejercicios de realidad virtual. Dentro del tratamiento médico, se van a prescribir los siguientes fármacos de manera precoz, con el objetivo de reducir el dolor y facilitar la rehabilitación. En la fase aguda estarán indicados los corticoides. La mayoría de estudios con prednisona 60 mg al día, con dosis decrecientes cada 1 a 3 días hasta completar un total de 5 semanas. En pacientes frágiles, hipertensos, diabéticos, la dosis se ajusta a 40 mg al día y se reducen de la misma manera y durante el mismo tiempo. Los antioxidantes tipo Free Radical Scavengers, que actúan reduciendo la inflamación causada por los radicales libres, tales como dimetilsulfóxido, que se aplicaría 5 veces al día el primer mes y posteriormente hasta 3 veces al día durante el siguiente año, y la N-acetilcisteína, que se administraría 600 mg 3 veces al día durante 4 meses. Ambos están comercializados como excipientes, pero no como principios activos, por lo cual se suele preparar en fórmula magistral. A su vez, como último avance en el campo del tratamiento farmacológico en esta fase, se hallan los bifosfonatos. Alendronato 70 mg al día durante 8 semanas es lo que solemos administrar, aunque también tenemos pamidronato, clodronato y neridronato. Actuarían modulando la inflamación a nivel óseo y disminuyendo el dolor hasta 2 o 3 meses, aunque hay que tener mucho cuidado con los efectos adversos que incluyen fiebre, intolerancia gástrica, eritema, si se administra de manera intravenosa en el sitio de punción, hipocalcemia subclínica y poliartralgia. Se ha visto además que el uso de AINE no ha demostrado ser tan eficaz, aunque para llegar a resultados más concluyentes, como siempre, debemos de ampliar el estudio. En fase más avanzada de sensibilización periférica y central, estaría indicado el uso de antiepilépticos y antidepresivos tricíclicos para tratamiento de los síntomas sensitivos, y opioides si el control del dolor no es adecuado. Dentro de los antiepilépticos usaremos sobre todo la gabapentina, que modula los canales de calcio del sistema nervioso central, con efectos leves sobre el dolor y el descanso nocturno en algunos pacientes. Dentro de los antidepresivos tricíclicos tendríamos la mitriptilina, con eficacia similar a la gabapentina, que son inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero a su vez también actúan sobre los receptores alfa-adrenérgicos, histamínicos, muscarínicos y colinérgicos, lo cual conlleva una serie de efectos secundarios importantes, sobre todo en los pacientes mayores de 65 años o con insuficiencia cardíaca, ya que puede producir hipotensión, arritmia, mareo y sedación. Como hemos dicho antes, si continuamos con dolor a pesar de todos los tratamientos previos, podemos recomendar el uso de opioides, tales como tramadol o metadona. Ambos deberán de titularse, vigilarse y desescalarse de manera controlada por un profesional.
Por último, comentar que está ganando terreno en el manejo del dolor crónico un fármaco llamado naltrexona, debido a su diverso mecanismo de acción, modulando el sistema inmune, reduciendo la inflamación y estimulando la producción de endorfinas endógenas, junto con unas características especialmente útiles en el síndrome del dolor regional complejo, tales como la capacidad de atenuar los impulsos de la microglía sobre las vías nociceptivas ascendentes y descendentes. También saber, ya para terminar con esta diapositiva, que si nuestro paciente continúa con dolor mal manejado de manera central, se puede considerar con evidencia moderada el uso de ketamina en perfusión, a dosis de 0,1 a 0,5 miligramos kilo hora. Y podríamos usar el midazolam si tuviésemos síntomas psicomiméticos o para potenciar el efecto analgésico de la ketamina. Esta perfusión debe de monitorizarse bien al paciente porque puede aparecer alteraciones cardiovasculares, disforia y sedación excesiva. Dentro del tratamiento intervencionista del cual se ocupa la unidad del dolor, si el tratamiento del médico rehabilitador y psicológico no es suficiente, pues tenemos las siguientes técnicas. Cuando predomina la desregulación del sistema nervioso autónomo, contamos con bloqueo o radiofrecuencia de los ganglios simpáticos. Cuando se desarrolla a nivel del miembro superior, buscamos el bloqueo de la cadena simpática paravertebral, el ganglio estriado o el ganglio simpático torácico a nivel de T2. Y si el síndrome de dolor regional complejo se produce en el miembro inferior, se recomendaría el bloqueo simpático lumbar. Si el bloqueo ha sido eficaz, que esto quiere decir que hay una reducción de más del 50% del dolor más allá del tiempo de duración del anestésico, podremos luego realizar bloqueos seriados o radiofrecuencia sobre los mismos. Cuando predomina la rigidez, podemos realizar bloqueos somáticos periféricos, con implantación de catéteres hasta 3 o 4 semanas. En el miembro superior, los catéteres se pueden colocar a lo largo del plexo braquial, mientras que en el miembro inferior se pueden colocar a lo largo del nervio ciático, normalmente a nivel del hueco popliteo. En los miembros inferiores, si la afectación es generalizada, también se pueden realizar ciclos de epidurales, anestésicos locales, opioides o clonidina. Si la respuesta es inadecuada a todos estos tratamientos o a todas estas técnicas, tenemos que saber que podemos usar los neuromoduladores. Se puede implantar a nivel medular o a nivel del ganglio de la raíz dorsal, más popular este nivel, con la modalidad de estimulación tónica, consiguiendo aliviar el dolor y disminuir la percepción del mismo junto con un elevado grado de sedación sin las complicaciones mayores a niveles neurológicos. Inconveniente va a ser que con el tiempo se desarrolla tolerancia. Si el síndrome se desarrolla de manera tórpida y refractaria a otros tratamientos, podemos utilizar la terapia intratecal. Suele realizar con bupi o morfina, sola o en combinación, añadiendo o no clonidina, como podemos ver en este esquema. Además, se ha visto que al añadir baclofeno en la terapia intratecal se puede combatir síntomas distónicos. En casos más desesperados, tenemos disponible la realización de la plasmaféresis o incluso la amputación. La plasmaféresis iría encadenada a disminuir el componente del sistema inmune que estaba activo en esta enfermedad. Y la amputación se realizaría en casos dramáticos con un dolor muy crónico, muy severo y refractario, con gran discapacidad funcional del miembro afecto, asociando edemas e infecciones frecuentes. Muchos pacientes, por lo tanto, expresan el deseo de amputar esperando que así se vaya a eliminar el problema de su vida. La amputación, sin embargo, puede ser una opción para mejorar, pero tenemos que informar al paciente sobre el riesgo de agravar o de recurrir al síndrome de dolor regional complejo, de presentar dolor fantasma, dolor de infección del muñón, problemas con la cicatrización o recurrencia de la ulceración. Por lo tanto, es poco probable que la amputación me vaya a resolver el dolor y de ello debemos informar al paciente para generar expectativas realistas. Como conclusión, tenemos este último cuadro. Si en un momento de evolución o los signos o síntomas predominantes, cada paciente vamos a tener una u otra medida terapéutica que vamos a repasar. En azul oscuro he puesto la movilización. Movilización va a ser siempre importante, tanto en la fase aguda como en la fase crónica. Y en la fase aguda, además, cuando hay alteraciones sensoriales, tenemos la terapia de sensitización que habíamos comentado antes y cuando hay rigidez, la imaginería motora. La psicoterapia va a ser útil, sobre todo cuando hay altos grados de ansiedad o catastrofismo, en ambos casos. Y vamos a ir hablando un poquito sobre el tratamiento médico, que está puesto en azulito. En la fase aguda, corticoides, bifosfonato y los scavengers, los free radical scavengers, y analgésicos si se necesitan, asociando antiepilépticos o antidepresivos si hay alteraciones sensoriales. En la fase crónica, sin embargo, utilizaremos analgésicos de tipo paracetamol o tramadol, igual que antes, con alteraciones sensoriales, antiepilépticos o antidepresivos tricíclicos, y
si la respuesta al dolor está centralizada y no es suficiente en los opioides, podemos utilizar perfusión de ketamina o opioides mayores si aún así no es suficiente. En moradito tendríamos las terapias intervencionistas. En la fase aguda, tanto en la fase aguda como en la fase crónica, si predominan las alteraciones vasomotoras, podemos realizar bloqueos simpáticos, y si predomina la rigidez, podemos implantar catéteres perineurales. Además, en la fase crónica, si la respuesta al tratamiento no es adecuada, pese a todas las medidas anteriores, podemos plantear la neuromodulación, neuroestimulación, como hemos dicho antes, y si la evolución es tórpida y refractaria a los tratamientos aplicados, podemos usar el baclofeno intratecal. En casos desesperados, como he dicho antes, plasmaféresis y amputación pueden ser consideradas. Esta es mi bibliografía y eso es todo. Muchas gracias.